De Ur a Canaán. Orígenes, mitos y enigmas del pueblo hebreo. Bajo el cielo estrellado de la vasta llanura mesopotámica, se alzaba Ur de los caldeos. Allí, hace milenios, comenzó el viaje de un pueblo que cambiaría el curso de la historia humana. Una travesía marcada por la fe, el conflicto, la escritura y las estrellas. Ur no era simplemente una ciudad. Fue un centro cultural, religioso y político en el corazón de Sumer, una civilización asentada al sur de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. La fertilidad de esta tierra permitió a sus habitantes pasar del nomadismo al sedentarismo, gracias al desarrollo de la agricultura y la ganadería. Aquí se inventó la escritura cuneiforme, la primera forma de comunicación escrita de la humanidad. Y con ella, terminó la prehistoria. Los sumerios dividieron el cielo en constelaciones, estudiaron los astros, aprendieron a sembrar y a cosechar leyendo las estrellas. Su legado permanece, aunque su civilización fue ocupada sucesivamente por acadios, babilonios, asirios, persas, helenos, partos, sasánidas y finalmente musulmanes. Hoy, todo ese pasado forma parte de la memoria cultural del moderno Irak. Desde Ur, los hebreos comenzaron su migración hacia la tierra que les fue prometida por Dios, Canaán. Canaán no fue un terreno deshabitado. Se extendía por las modernas Israel, Palestina, Siria, Líbano y parte de Jordania. Cuando los hebreos llegaron, probablemente en el tercer o segundo milenio antes de Cristo, encontraron una tierra disputada. Acadios, hititas, egipcios y filisteos luchaban por controlar esta franja estratégica. Era, literalmente, un avispero político. Desde entonces, esta agitación ha sido una constante en la región. ¿Cómo navegar entre la fe, la política y la supervivencia? Según la tradición bíblica, Moisés lideró al pueblo hebreo durante el Éxodo, pero nunca pisó Canaán. ¿Por qué? La exégesis judía dice que Dios le prohibió la entrada por haber golpeado una piedra en lugar de hablarle. Un castigo por desobediencia. Sin embargo, si se analiza el texto desde una lectura más contextual, surge otra posibilidad, que el verdadero castigo fuera para el pueblo de Israel, por haber dudado de Moisés y cuestionado sus planes. ¿Y si Moisés, en realidad, nunca quiso invadir Canaán? La interpretación rabínica, aunque venerada, podría ser una traducción sesgada. Una forma de justificar decisiones complejas en tiempos inciertos. Después de todo, liderar no es conquistar. Y el liderazgo de Moisés parecía estar más enfocado en la espiritualidad y la cohesión del pueblo que en el dominio territorial. La conquista de Canaán no comenzó hasta la muerte de Moisés. Fue Josué, su sucesor, quien tomó las riendas de esta empresa. Lo que siguió fue una campaña militar, cultural y religiosa para instalarse en una tierra que seguía en constante disputa. El relato de Josué es complejo. Nos habla de batallas, victorias, pactos, y también de conflictos internos. ¿Fue la tierra prometida una promesa cumplida o una ilusión manipulada? La historia antigua de Canaán está llena de luces y sombras, como la propia historia de la humanidad. Volvamos a Sumer. A Ur. Al principio de esta travesía, los sumerios observaban el cielo con devoción científica. Dividieron el firmamento en constelaciones. A partir de ellas establecieron calendarios agrícolas, rutas de pastoreo y rituales religiosos. Esta observación astral fue el germen de la astrología y de la astronomía. Para algunos incluso del misticismo bíblico. ¿Y si la estrella de Belén, símbolo del nacimiento de Jesús, tuvo una conexión con aquellos primeros estudios celestes? Quizá los sumerios ya la conocían. Quizá siglos antes del cristianismo la estrella ya guiaba a los hombres. La historia del pueblo hebreo, desde Ur hasta Canaán, es también la historia de nuestra humanidad. Es la lucha entre la fe y el poder. Entre el texto y la interpretación. Entre el mito y la memoria. Nos recuerda que las tierras prometidas son muchas veces fronteras llenas de conflicto. Que los líderes son humanos. Imperfectos.
Y que el cielo, ese que los sumerios estudiaban con atención, sigue siendo el mapa invisible de nuestras esperanzas. Porque, al final, todos buscamos una tierra prometida. En esta vida. O en alguna más allá.